Se complace en presentar una vez más al profesor John Phillips Stenning de la Valle, y que en esta oportunidad va a disertar sobre la gestión logística del comercio internacional respecto a los riesgos y seguros en operaciones del comercio internacional. El profesor John Stenning es perito en la parte de seguros de carga internacional y otros, especialista en ese tema y también del comercio y transporte de diversas universidades, y es miembro activo de la asociación ONG Proyecta. Me complace realmente en presentarlo para que nos hable de este tema tan importante que es la gestión de riesgos y seguros, y sobre todo, ¿no?, hoy para las pymes. Estimado John, bienvenido, gracias por tu tiempo y el micrófono es tuyo. Gracias, Edmundo. ¿Me escuchan bien ustedes, Edmundo? Sí, perfecto, Sí, perfecto. perfecto, correcto, ya está, muy bien. Bueno, señores, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la ONG Proyecta y sus mandatarios, los señores Elbert García y Edmundo Lizarzaburu. Agradezco también a José Manuel por toda su cooperación en lograr esta presentación. El tema hoy día con ustedes es la importancia de contratar un seguro para las pymes. Cuando hablamos de la importancia de contratar un seguro, entonces lógicamente estamos ingresando ya al territorio de las compañías de seguros, ¿verdad? Estamos hablando de las actividades de seguros. Y a estas alturas sería prudente recordar algún detalle muy breve, que la actividad aseguradora forma parte del sistema económico y mercantil de los países. Y entonces, en toda economía ordenada, se cuenta con un sistema de seguros, y el que obviamente está regulado. En nuestro caso, el ente regulador es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ¿ya? Entonces, eso como una precisión para ustedes. En adelante, si a alguien le va a quedar después una consulta, ahí tienen la anotación de mi email. También hay un número de referencia para que puedan escribir en adelante alguna consulta, y yo voy a quedar siempre a las órdenes y a disposición de ustedes. Entonces, cuando se me invita a hablar del tema de las pymes, tengo también que hacer pues una referencia, ¿no? Tenemos que ubicarnos bien cuál es el entorno en que voy a estar con ustedes. Las pymes son empresas que no poseen un gran tamaño, ni mucho menos una enorme facturación, con un número limitado de trabajadores y que no disponen de los grandes recursos de las empresas de mayor tamaño. Cuando Edmundo me invita a esta exposición, me habla de las pymes y también me habla de los ITE, ¿no? Y entonces yo rápidamente recordé una visita que hicimos al CITE Madera en su momento en Villa El Salvador, y creo que esta gráfica nos presenta realmente lo que es ese mundo de las pymes, ¿no? Entonces, ustedes ven efectivamente, inclusive hasta un espacio reducido. Ustedes no ven personas que están con unos uniformes que son nuevecitos o que todos de alguna manera tienen las mismas prendas. Ustedes vean las prendas, vean las posturas, vean inclusive la posición en que está la madera, cómo se desenvuelven estas personas, y por ahí de repente que rozamos con esas ideas que siempre hay, ¿no? Que las pymes son empresas a veces que son un poquito informales, que a lo mejor son empresas que no tienen un organigrama perfectamente definido, que no tienen tareas que están definidas en el mediano o largo plazo, sino un poco viven el día a día. Pero lo cierto es que después de esa visita, yo recuerdo que vimos un almacén de productos terminados con unos muebles muy bien presentados y que se preparaban para un embarque a un país en la Unión Europea, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que dice de la pyme, ¿no? Logran productos terminados
que pegan en el mercado, ¿no? Y desde luego las pymes tienen pues una participación muy importante en la economía nacional. Entonces vamos aquí a nuestros fundamentos de la exposición el día de hoy. Si antes de la contingencia sanitaria la necesidad de contar con algún tipo de seguro en la empresa era esencial, después del COVID-19, este instrumento financiero, o sea, de alguna manera también social, ha aumentado su importancia considerablemente. Y esto es una cosa que tienen ustedes que pensar, porque no es que el tema del siniestro o que el tema del riesgo, sobre todo si tenemos riesgos patrimoniales, se agraven con el COVID, porque lógicamente el COVID no está en la materia prima, el COVID no está en la maquinaria, ¿no es cierto? El COVID no está en un escenario de trabajo, el COVID está en las personas, pero no se olviden que muchas empresas y muchas personas han logrado endeudamientos, los mercados se han caído, la actividad en general disminuye. Entonces, ¿qué ocurre si el día de mañana, no lo deseo, pero sorprende un incendio o una lluvia torrencial o una inundación en un local, ¿no es cierto?, en un almacén, en una fábrica, en un depósito, y estamos con esta situación económica, repito, económica, derivada de la paralización de actividades y de la limitación que hemos tenido en economía por el COVID. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos un seguro? ¿Cómo asumimos nosotros esas pérdidas? ¿Ven? Entonces, ahí está la conexión. El COVID lo que está dejando, yo no hablo del tema de la salud, el COVID lo que nos está dejando es una secuela económica, una secuela donde había una secuela donde se ha interrumpido la economía en general, se ha interrumpido la producción, la industria, el comercio. Entonces, eso es lo que yo tomo ahora como eje, como escenario, para analizar con ustedes la importancia que tiene el contratar un seguro. Continuamos con el ambiente de los fundamentos. Solo 3 de cada 10 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional han contratado un seguro de tipo multirriesgo para proteger su patrimonio ante incendios, robos o desastres naturales. Entonces, lo que el mercado ofrece hoy día en general, pymes y no pymes, son estos seguros multirriesgo que giran en función al seguro de incendio. O sea, que giran en función a la amenaza del fuego, que es la peor amenaza en el escenario fabril. Ustedes pueden decirme que un incendio se produce, por ejemplo, a partir de un cortocircuito. Ya, eso es una realidad. Si ustedes conversan con las personas en las compañías de seguros, los incendios se originan por eso. Ustedes lo ven en la televisión todo el tiempo. Cuando eran del incendio de una fábrica, en un almacén, en una pollería, en un restaurante, todo fue un cortocircuito. Pero, por ejemplo, hay incendios que se generan a partir de un terremoto. Hay incendios que se generan a partir de una fuga de gas. Y eso tiene que ver con conexiones, tiene que ver con tuberías. Y eso arrastra una serie de otras cosas, ¿no? Esos famosos seguros multirriesgo, donde yo puedo asegurar la rotura de cristales, donde puedo cubrir, además de lo que les he dicho, lo que se origina propiamente con el terremoto o con el temblor, ¿no? O con algún desastre natural, de acuerdo con la ubicación geográfica que tengamos, están en estas pólizas multirriesgo. Para muchas compañías de seguros, para acceder a estas coberturas que están relacionadas en esta operación multirriesgo, toman como elemento de base la inspección de un seguro de incendio, la distribución de la planta, las medidas de seguridad. Entonces, el seguro de incendio es la madre de todo este complemento de cosas que viene. Si yo declaro bienes o declaro materia prima o declaro insumos para un seguro de incendio, esa misma declaración me sirve para estructurar el riesgo de un robo. ¿Ya? O sea, porque aquí están los mismos valores, la distribución es la misma, ¿no? Las medidas de seguridad muchas veces son las mismas, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, conectar una alarma en caso de humo o de fuego. Bueno, pues
cuando hay una amenaza de robo, de un asalto, probablemente se activa la misma alarma. Y si no la misma alarma, un sistema que tiene relación con el anterior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y cuando hablamos de desastres naturales, suficiente pensar que la ONG Proyecta está domiciliada en Piura. Y entonces recuerden ustedes aquellos años de fenómeno climático, el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces ya ustedes creo que saben lo que son desastres naturales. Yo he visitado la región Piura largos años después de los fenómenos que hubieron en el año 83 y luego en el 97, y yo vi que a pesar del tiempo transcurrido, la reconstrucción había sido muy difícil. ¿Ya? Inclusive habían zonas donde uno reconocía que no hubo ninguna reconstrucción. Y el tema de los drenes y los canales de agua, y esas diferenciaciones que se hacen, por ejemplo, de la margen izquierda, la margen derecha del río Chira, cuando se pierden las tierras, a veces ya hay cosas que no se recuperan. Entonces, no se olviden que en el campo también hay pymes. ¿Ya? Y entonces no se olviden de los desastres naturales, ¿ya? En su relación con las coberturas o con las pólizas de multirriesgo, ¿no? Ahí les pongo una gráfica para que ustedes vean esos porcentajes que yo les he dicho y los puedan comparar ustedes con otros países de la región. Y ya está. Los errores más comunes que cometen las pymes, ¿no? Entonces, la falta de objetivos y metas cuantificables, la falta de estructura organizacional, lo que yo les dije, pues, a veces no hay organigramas, ¿no? Vender lo que el emprendedor quiere, o sea que no se piensa en el mercado, ¿no? Sino se piensa en lo que quiere el emprendedor tiene una visión de las cosas y así lo hace, entonces lógicamente está yendo contra todas las reglas modernas del marketing, ¿no? Desconocimiento de su FODA, probablemente ni siquiera han desarrollado un FODA, ¿no? Una administración reactiva. Y aquí hay un tema que me importa a mí mucho, que tiene que ver con los riesgos y los seguros, la falta de misión y de visión en las pymes. Ustedes me dirán, pero a estas alturas de hablar de seguros, ¿qué interesa la misión y la visión? Sí, sí interesa. Y les voy a hacer recordar algunas cositas. Cuando hablamos de la misión, estamos hablando de lo que hacemos en la empresa para alcanzar un propósito en un tiempo determinado. O sea, yo quiero ser la empresa, quiero lograr probablemente la primera producción, el primer embarque. ¿Y después qué? ¿Y qué viene después? Entonces, lo que viene después está regulado por la visión. La visión tiene que ver con la realidad. ¿Qué es lo que nos gustaría ver en la empresa? ¿No? ¿Qué es lo que nos gustaría ver de los clientes? ¿Qué es lo que nos gustaría ver de las relaciones a futuro? O sea, más claro, la subsistencia de la empresa a lo largo de un proceso de mejora continua. Un momentito. Y si no hemos provisionado riesgos, y si no hemos hecho un estudio de gestión o de impacto de riesgos, y si no estamos contratando los seguros más importantes, y si no, Edmundo, cuando hizo la presentación, les habló del comercio internacional, y si no hemos calculado el riesgo de créditos que estamos dando, entonces, ¿de qué sirve la misión si no teníamos clara la visión? Entonces, yo de todos estos elementos llamo la atención con respecto a la falta de misión y visión de las empresas. Y el tema es bien importante, ¿eh? No se olviden que las pymes representan en el Perú algo así como el 98% del total de las empresas. Las pymes están relacionadas, las pymes, de alguna manera, las pymes son responsables del 42% del PBI. Las pymes representan, ahí sí me parece un poco injusto todavía, el 3% de las exportaciones. Y en el Perú hay, de acuerdo a lo último que he revisado de un censo, hay cerca de 2.333.000 pymes, ¿no? Y de las cuales el 95% está en el ámbito de MIPE, ¿no? Porque también hay una suerte de fusión entre pymes y
y MIPES. Pero son datos que ustedes deben encargarse de cruzar esa información, ¿no? Y cuando quieran vamos a volver a conversar porque este es un tema interesante, apasionante. Importante de mencionar que América Latina tiene baja penetración de seguros comparado con otras regiones del mundo. Ya eso tiene que ver con cultura también, ¿ah? Es la cultura aseguradora, ¿ya? Y también, bueno, pues buena parte de la culpa la tienen las compañías de seguros por no haber promocionado sus programas. Recién las compañías despiertan y compiten, ¿no? Así como compiten los bancos, por ejemplo, ¿no? Hoy día vemos en revistas, en los diarios, en la televisión, ¿no? Mucho más publicidad, mucho más mensajes de las compañías de seguros. Según data de expertos en finanzas públicas, los países latinoamericanos tienen un índice de penetración respecto al PBI de apenas 3%, por debajo del promedio en Estados Unidos y los países europeos que van por encima del 7%. En el caso puntual de las pymes, los cálculos más recientes hablan de entre 20 a 30% de las unidades productivas que cuentan con algún tipo de seguro. Y acá tienen ustedes un título de justamente la PSEG es la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, ¿ya? Y entonces hay un título ahí que dice el seguro, herramienta de gestión empresarial, ¿no? Donde se habla de las bondades y de la importancia que tiene el seguro. Y lógicamente comenzamos aquí nosotros, para que tengan ustedes una idea de cómo funciona el sistema financiero peruano. Y ustedes ven ahí, digamos, a la cabeza está el Banco Central de Reserva del Perú, y ustedes ven que hay 3 entes que dependen directamente: la Superintendencia de Banca y Seguros, creada por Ley 26702, está la CONACEF, que es la Comisión Nacional Supervisora de Valores, y está el SAF, ¿no? Que es, digamos, el ente que regula las AFPs en el Perú, ¿no es cierto? Es de alguna manera la supervisora de las AFPs en el Perú. Entonces, si vamos a la SBS, ustedes van a ver unos bancos, financieras, las cajas, cooperativas, etcétera. Pero ¿qué aparece también ahí? El sistema de seguros, ¿no? Las compañías de seguros, ¿no? Y en ese ámbito de seguros hay un tema que es más especializado, que son las compañías de reaseguros, ¿no? O sea que no hay seguros, en el fondo, si es que no hay el respaldo de los reaseguros, ¿no? Al final, ustedes saquen su línea. Mientras más grande es una pérdida, pagadera, ¿no? Más se involucran las firmas de reaseguros, o sea, más se involucran los reaseguradores. Viabilidad de contratar un seguro. Evidentemente vivimos momentos complicados en términos económicos y financieros para los negocios, ya eso lo hemos visto al inicio. Pero sin duda vale la pena hacer cálculos sobre la viabilidad de contratar algún seguro, con costos, coberturas que se ajustan al tamaño, bienes y giro de la empresa. Inclusive existen paquetes ofrecidos por aseguradoras comerciales privadas, ¿no? Y vamos a regresar a eso, que van desde programas completos para la empresa, ¿no? Y en específico, cobertura contra incidentes de fuego. ¿Ven? Ahí está. El tema de fuego es un tema fundamental en las compañías de seguros, y la responsabilidad civil contractual y extracontractual, ¿ya? Eso hablo ahí de los programas completos para una empresa. También se ofrece cobertura más específica, por ejemplo, aseguramiento para flotas de automóviles. La pyme no solamente es una instalación física, la pyme tiene sus camionetas, la pyme tiene que mandar recoger productos, tiene que hacer despachos, ¿no es cierto? El personal de las pymes se tiene que movilizar, hacer gestiones. Y algo más importante, ¿no? También hay flotillas de distribución local, ¿no? Flotillas que hacen reparto, distribución en distancia intermedia. Entonces hay que pensar también en cuánto cuesta hoy una camioneta, cuánto cuesta una van, ¿no es cierto? Cuánto cuesta un pequeño furgón. Entonces, ¿cuáles son los riesgos en la autopista? ¿Cuáles son los riesgos en la carretera?
Entonces, no tener el coche asegurado, ¿no? O la unidad asegurada puede generar problemas. Normalmente en el pensamiento, en el ámbito de pyme, cuando yo utilizo el banco, ¿no? O el préstamo para adquirir una unidad, lógicamente, pues en el préstamo está incluido el seguro. Y en función, digamos, al plazo que tengo con el banco, entonces yo voy pagando las cuotas, digamos, de la adquisición. En paralelo me han prorrateado también las cuotas del seguro. Pero cuando yo termino de pagar la unidad, estoy pensando en que voy a continuar con el seguro, de repente digo, no, no vale la pena, el seguro me saca mucha plata, después cuando tengo un reclamo nunca me pagan. Entonces, hay una cultura, en el Perú hay una cultura así, de ese tipo, de decir, no, no pasa nada, la letra chiquita, prefiero yo guardar una provisión, ¿ya? Pues esa provisión no nos alcanza, pues, cuando nos asaltan y perdemos todo el carro, toda la camioneta, ¿no? Cuando hemos tenido una mala suerte, Dios no lo permita, de atropellar, ¿no es cierto? O cuando hemos tenido un accidente en que se ha vinculado otra unidad y tenemos que responder por los daños, ¿ya? Entonces, miren todas esas cositas. Edmundo les habló con mucha precisión del tema del comercio internacional. Las pymes también exportan, las pymes también enfrentan procesos aduaneros para exportar y las pymes también tienen que importar su materia prima. Entonces tenemos los seguros de transporte internacional para exportaciones e importaciones, ¿no? Con adecuación a regímenes aduaneros especiales. Hoy día las pólizas modernas son muy flexibles en ese sentido. Cuando yo digo adecuación a regímenes aduaneros especiales, los casos de transbordo, eh, los casos de tránsito internacional, los casos a régimen de depósito, entonces todo eso se negocia con la compañía de seguros para que forme parte de la operación, ¿ya? Tanto en Expo como en Impo. No contentos con ello, cuando Edmundo les habla del seguro de transporte internacional, debe venirnos a la mente que hay una cosa que es paralela. No tiene una conexión directa con el tema del transporte, pues está vinculado, ¿no? El seguro de crédito, o sea, lo que ustedes reconocen como el SECREX, el seguro de crédito a la exportación, que es la gestión integral del crédito comercial con una propuesta de valor. Y eso es un tema que se ha discutido. Yo participé en una reunión y yo hice notar que el SECREX, además de ser hoy día una garantía y que es muy fácil de acceder y que ya en el Perú, además de SECREX, hay compañías como Insur y hay otras aseguradoras comerciales que se han constituido especialmente para estos manejos, yo hice una pregunta. ¿Y cómo se generan nuevos clientes? ¿Quién me da un sistema para visualizar nuevos clientes? ¿No? ¿Quién tiene experiencia en clientes que pueden comprar un producto que yo tengo? Es la compañía de seguros, pues, ¿no? Y lógicamente el recobro de cuentas en el extranjero. Una cosa es enfrentar la pérdida, donde lo más probable, y eso no tiene que ver con el SEC, eso tiene que ver con el sistema, tengo que asumir una franquicia o un deducible. O sea, igual voy a tener una pérdida, pero las compañías de seguro de crédito tienen abogados, tienen estudios en todas partes del mundo, hay esa conexión. Entonces puede lograrse el recobro de las cuentas en el extranjero. Y eso es muy importante porque entonces lo que la compañía me descontó sobre pretexto de franquicia o de deducible, yo lo puedo obtener después con un recobro, ¿no? Ahora miren ustedes, las pymes se modernizan. Las pymes tienen sistemas de cómputo, tienen equipos especiales, ya, por supuesto. ¿Y qué pasa con el equipo electrónico? ¿Qué pasa con los daños del equipo electrónico? ¿Qué pasa cuando se dañan las computadoras y los equipos de telecomunicación como parte del patrimonio declarado? Entonces también tengo un seguro, ¿no es cierto? Normalmente estos equipos tienen fallas que se reconocen, ¿no? Como la rotura, digamos, de maquinaria o tienen sistemas o sensores que son muy delicados y que pueden dañarse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay pólizas de seguros que tienen limitaciones, por ejemplo,
Yo puedo tener un incendio que se genere en el equipo electrónico. Y lo más probable es que la consecuencia del incendio sea cubierta por la póliza. Pero el daño en el equipo no. El daño en el equipo que genera el incendio normalmente está fuera de la cobertura. Entonces, ¿cómo recupero eso? ¿Cómo entro a algo que no me van a dar en una póliza primaria? Ah, ya sé. Pago un poco más, no importa. Pero logro el seguro para proteger el equipo electrónico. ¿Ya? O sea, miren ese detalle, ¿ya? En el punto número 5, ¿cuántas veces se han incumplido entregas, órdenes, gestiones por enfermedad de una persona, por enfermedad de trabajadores o de sus familiares? La enfermedad es un problema en la empresa, porque la enfermedad lamentablemente nos retrasa. La enfermedad hace que tengamos que gastar en medicinas, en tratamientos, en visitas a la clínica o al consultorio del médico. Entonces, en el sistema también hay seguros de asistencia médica familiar y que tienen un gran beneficio hoy día. Ahí está, acá tienen, miren ustedes, esto yo no lo había visto antes, lo estoy viendo ahorita con ustedes. Esto sí es un tema de COVID. Este es un tema en el que el COVID te ha ayudado mucho ahora, porque las clínicas ya no quieren gente, pues. Más bien ahora es al revés, la clínica se acerca a donde está el enfermo, con atención médica a domicilio y servicios de ambulancia. ¿No? Y cuando digo ambulancia, me refiero por si acaso también a ambulancias aéreas, ¿ah? ¿Ya? Seguro de vida. El mal llamado seguro de vida, porque en el fondo es un seguro de muerte. Lo que pasa es que si el mercado lo ofrece como seguro de muerte, nadie lo va a contratar. Y normalmente con los seguros de muerte hay una cobertura complementaria de invalidez permanente. La persona es lamentable, es triste, lo vemos con mucha frecuencia. La persona inválida, el que tiene invalidez permanente, para efectos prácticos, ya, aunque está con vida, pero ya no puede hacer nada. Entonces recibe la misma indemnización que si hubiera fallecido. ¿Ven? Ahora, el fallecimiento en la familia, el fallecimiento de una unidad, en un grupo de personas, también genera gastos. Los sepelios, los seguros de sepelio, ¿no? Que suelen reconocer, ¿no es cierto?, todos los gastos que se incurren para dar a una persona cristiana sepultura y sobre todo la sepultura que merece una persona, ¿no? Y en el punto número 8 les pongo otro tipo de seguros. Entonces, dice aspectos importantes. Deseable evaluar los siguientes aspectos. ¿Qué porcentaje de los ingresos de la empresa se puede destinar a la contratación de un seguro? De ser necesario, tenemos que pasar al recorte de algunos gastos para destinar ese flujo a la protección patrimonial. Un esquema financiero en el cual se considere la importancia del seguro y que quede definido como un gasto específico. Y que se repita todos los años la renovación y nuevamente el pago. Hoy día les adelanto que ese periodo anual que normalmente tienen los seguros comienza a romperse y hoy ya ustedes pueden pactar coberturas a 2 años o a 3 años. Entonces, cuando ustedes han previsto que vienen malos tiempos, han previsto que la economía, no solamente la peruana, sino que la economía mundial, y lógicamente la peruana pues es parte del sistema económico, está un poco lenta, no hay reactivación, los indicadores son malos, ¿no es cierto? No hay refugios, ¿no? Cuando digo que no hay refugios, me refiero no hay refugio en el dólar, no hay refugio en el euro, porque ustedes saben que las monedas también se caen. Hoy día uno se refugia en el cobre, antes uno se refugiaba en el oro. Entonces, un momentito, tenemos plata, ¿hay caja? Ya, listo. Entonces, contratemos los seguros por 2 años o por 3 años. Entonces ya nos aliviamos, es un alivio,
Cualquier cosa nos puede pasar, ya estamos asegurados. Y lógicamente hay que entrar, buscar en las páginas de la SBS las relaciones de los brokers, ¿no? La venta de los seguros, ¿no? Tradicionalmente está en manos de agentes, de brokers, ¿no? Y cuando son microseguros o seguros masivos, inclusive hoy día hay personal capacitado que trabaja para las compañías de seguros, que de acuerdo con la ley pueden hacer visitas y pueden promover los seguros, ¿no? Y entonces tarifas con brokers y con las aseguradoras para encontrar algún modelo que se adapte a la empresa, ¿no? Y entonces, con esto termina las diapositivas que yo tenía con ustedes y ahora vamos a pasar a comentar brevemente el alcance de los principales seguros que ustedes pueden contratar o que pueden tener. Edmundo, ¿todo va bien? ¿Se escucha bien? ¿Estuvo bien esta primera parte? Perfecto, mi estimado John. Ya está. Entonces hemos hablado nosotros de los seguros de incendio. Creo que en español puedo decir en plural los seguros de incendios. Bueno, muy bien. ¿Quién no sabe que a un incendio le puede sobrevenir una explosión? Entonces, donde yo estoy preocupado por los riesgos de incendio, debo pensar también en explosión. ¿Ya? Ojo ese tema, debo pensar en explosión. Ahora, si yo trabajo con combustibles, trabajo con gases que están comprimidos, y eso, Edmundo, tú eres un poco, no, bastante mejor que yo, el experto en esos temas. Hay veces una combustión es tan violenta que no hay incendio, sino que de frente es la explosión. ¿Es cierto, Edmundo, o no? Es cierto, completamente. Es cierto. ¿Ya? Entonces, si ustedes piensan en el riesgo del incendio, el seguro tiene que ser para cubrir el incendio y las explosiones. Y si ustedes echan mano, lectura a los temas del incendio, cuando yo tengo, sobre todo ahora que está de moda, pues el tema del gas, el gas masificado, el gas ya está llegando a las casas, en las calles, avenidas, hay conexiones. Entonces, hay incendios que son causados por terremotos. Y hay además, sobre todo en el ámbito fabril, los riesgos sociales y políticos. En un país donde hay mucho descontento, en un país donde hay marchas, donde hay protestas, hay que pensar en las huelgas, en el daño malicioso, el vandalismo, el terrorismo, ¿ven? Y otras causas externas no especificadas. Yo les puedo poner ahorita un ejemplo que lo voy a comparar con una noticia que ha salido en los diarios el otro día. Si ustedes tienen una planta, una fábrica que está en Ventanilla o que está en la carretera Ancón, por donde sobrevuelan aviones ya a baja altura, tanto los aviones que despegan o aviones que se aproximan al aeropuerto Jorge Chávez. ¿Ustedes no han leído historias de una turbina o de un motor que se desprende de un avión y que perfectamente puede caer sobre una vivienda o sobre una fábrica o sobre un almacén? Entonces también tienen que ser un poco de mente abierta, ¿no? Pensar con respecto a sus predios en causas externas no especificadas. Y también tienen que pensar ustedes en los trabajadores. Y tienen que pensar en terceros afectados a consecuencia de estas cosas. Leía una nota sobre la compañía de seguros RIMAC y ellos tienen ya programas multirriesgo, ¿no? Semiautomáticos para valores asegurables de hasta 450.000 soles.
Y ahora ustedes me van a decir, sí, ustedes pueden encontrarme una serie de problemas, porque todo lo que les estoy hablando, si se hace realidad, créanme, de hecho, ustedes van a incurrir probablemente en una cesación temporal de los pagos o de obligaciones. Y esto les puede generar problemas legales y además con la SUNAT, si es que no pagan impuestos. A la SUNAT no le interesa que ustedes hayan tenido un siniestro, una pérdida. Igual les cobran las obligaciones. Entonces, ¿cómo programan eso? ¿Cómo financian eso? Si no pueden recuperar las pérdidas de las compañías de seguros. Otro tema que me gustaría conversar con ustedes es el de los riesgos estratégicos. Lo que ustedes normalmente, y escúchenme con atención, lo que ustedes normalmente no le van a llevar a una compañía de seguros son los riesgos estratégicos. Los riesgos que tienen que ver con la dirección, con planificación. El riesgo financiero, el riesgo jurídico, el riesgo de auditorías. Normalmente las compañías de seguros lo que pagan son accidentes. Lo que ustedes le pueden reclamar a una compañía de seguros nace de un caso fortuito, fortuitus, casual, no programado, no estimado, no deseado. Pero si ustedes dirigen mal una compañía, si ustedes planifican mal, si ustedes se endeudan incorrectamente, si ustedes pretenden bypassear asesorías legales, asumiendo que ustedes pueden interpretar o manejar contratos, o inclusive si por un ahorro malentendido ustedes dejan de contratar servicios de contadores, o sea, o de auditores, no pretendan que eso se va a ir a una compañía de seguros. Pero si ustedes piensan en los riesgos operacionales, ahí sí pueden ir a una compañía de seguros. El fuego, la explosión, el atentado terrorista, por ejemplo, el golpe hidráulico, la falla mecánica, me pueden interrumpir la producción. Y yo tengo un lucro cesante. Y el lucro cesante es motivo de un reclamo a la compañía de seguros. Los riesgos de transporte. ¿De qué me sirve la producción si no voy a poder hacer entregas, ¿no? El tema del transporte está muy vinculado a la producción. Y de eso ya hemos hablado, ¿no es cierto? Los seguros de transporte internacional. Ahora, si alguien me dice, sí, sí, pero un momentito, yo necesito un seguro de transporte para movilizar productos, mercaderías localmente, también vale el seguro de transporte, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad, no solamente me refiero al daño a un tercero. Hoy en día, y eso averígüenlo bien con las compañías de seguros, hoy hay riesgos de calidad y riesgos de medio ambiente, que también los pueden tratar ustedes con las compañías de seguros, ¿no? Los riesgos de crédito, bueno, ya lo expuse. Ahí con el SECREX les puse un ejemplo. Con el CEPIMEX, en la etapa del preembarque, ustedes van a los bancos. Sí, claro, hasta ahí estamos perfectos, eso es válido. Pues el banco no les financia el 100% de la operación, el banco les financia el 50%. ¿Ven? Entonces, es decir, se los financia en relación con el producto CEPIMEX que, que, del que forman parte, ¿no? Un colectivo de bancos, ¿no? Y una entidad del Estado que es la que se encarga, digamos, de la promoción de estos créditos. Pero el otro 50% lo tiene que financiar directamente el propietario, el empresario.
Y para eso tiene que dar garantías. ¿Y qué va a dar como garantía? Su casa. ¿Qué va a dar como garantía? Un terreno. ¿Qué va a dar como garantía? Un local, un almacén, un depósito. ¿Y si lo pierde? Entonces ya esa garantía no tiene valor. ¿Ven? Entonces los riesgos de crédito que se vinculan con lo que es liquidez y sobre todo con lo que es el mercado, tienen mucha importancia. No, no, eso por favor, no lo dejen de costado, no lo subestimen. ¿Ya? Y hablando de riesgos, no se olviden también que hay los riesgos de marca y los riesgos corporativos, donde tengo mis dudas que eso pueda pasar por una compañía de seguros, pero tampoco se descuiden porque lo que es de marcas y es corporativo tiene que ver con patentes y tiene que ver con registros y tiene que ver con mercados en los que ustedes compiten hoy día. Y entonces ahí están las denominaciones de origen, ¿no es cierto? Y ahí está la raíz cultural, y ahí está el nombre o la marca que una empresa pueda tener en común en todo un conjunto de países, ¿no? O a lo mejor estamos llegando a un mercado con franquicias, entonces hay que tener mucho cuidado con no caer en reclamos, ¿no? O de alguna manera en situaciones que nos expongan, ¿no? Con respecto a marcas y con respecto a la corporación, ¿no? Todo lo que es corporativo tiene que ver con imagen. Y cuando la imagen es buena, voy a tener un mercado siempre. Cuando la imagen es mala, entonces el mercado se va a perder. Nadie en su sano juicio los va a ayudar o los va a asesorar si ustedes por lo menos internamente no han hecho su FODA. No se olviden sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Todos los días tienen que hacer su ejercicio, porque todos los días aparece una marca nueva que compite con ustedes. Todos los días también se abre una oportunidad. ¿Ven? Entonces, el análisis FODA lo tienen que estar todo el tiempo que tienen que estar ustedes actualizando su análisis FODA, ¿no? Y principalmente concentrarse en las buenas cosas que les traen los mercados y cómo pueden ustedes aprovechar cualquier oportunidad, por más pequeña que sea, ¿no es cierto?, de acceder a ella. Pero recuerden siempre, para acceder tienen que estar ustedes libres de riesgos. Y hay riesgos que ustedes van a tener que aprender a gestionar y otros riesgos que definitivamente y de hecho, como lo que está escrito en esta presentación, los pueden gestionar con las compañías de seguros. Muy bien, creo que eso es todo, Edmundo, por hoy día, ¿no? Hemos avanzado, creo que hemos puesto sobre el tapete un tema importante, yo diría que hasta urgente, ¿no? El tema de revisar apropiadamente las estrategias y qué estamos haciendo para controlar, ¿no? Y en todo caso mejorar el control sobre situaciones que nos generan riesgo en la operación de la empresa PYME. Muchísimas gracias, mi estimado John. Antes de pasar a las preguntas, quisiera por favor coordinar con José para que pueda mostrar las próximas eventos o el próximo evento que es la próxima semana y quizás alguna oferta académica. José, por favor. José, ¿estás ahí? Parece que ha salido un ratito, ¿no? Bueno, pero entonces, bueno, nosotros vamos avanzando con lo nuestro. Tú me hablaste de un tema para unos 45 minutos. Entonces, en 45 minutos yo he preparado esto para que despierte el interés
¿no? Y ya de repente a requerimiento de los amigos de la ONG o de los invitados que tienes hoy día, se puede desarrollar ya de forma puntual uno de los aspectos que ellos quisieran ver, ¿no? Aquí está, aquí está. El próximo sábado hay una charla virtual, los invito. Se va a disertar sobre costos logísticos en la distribución física internacional y el uso de los términos Incoterms, ¿no? Eso mediante una estructura de estos 4 términos más utilizados, tanto el SWORD, tanto el FOB, tanto el SIF como el DDP. Y esto cómo incide en el precio del producto final. Estará a cargo de quien les habla, Edmundo Lizarzaburu Gómez, y los espero. Los espero el próximo sábado a la misma hora. Gracias, José. Gracias. Edmundo, ¿todavía estás con los muchachos ahí en línea o no? Sí, claro, lo que pasa es que vamos a pasar por las preguntas. Vamos a dar... Sí, pero acá, de lo que tú les estás diciendo a ellos en este momento, los seguros de transporte internacional y en los seguros de crédito, uno declara los valores referidos a un Incoterm. O sea que es bien importante lo que tú les vas a enseñar el próximo sábado. Así es. Porque para los seguros, por ejemplo, ellos van a tener que enfrentar, tanto en el seguro de transporte como en el seguro de crédito, valores FOB, normalmente, ¿no? O valores FCA. O SIF. Claro, así es, ¿no? O en todo caso, a mí me parece que hoy día la base imponible normalmente es el costo y flete, ¿no? Pero con esa información, o sea, haciéndolo bien, en las pautas que tú le vas a dar, ya ellos logran su SIF, ¿no? Ya, sin estar en el banco, sin estar en el SECREX, y ellos mismos pueden lograr su SIF o su SIP, si es que saben manejar esos componentes de costo que tú les vas a decir. O sea que me alegro que van a ver eso porque les va a servir para dos de estas herramientas. Sí, claro. Además, no olvidemos que ha habido cambios respecto al uso del seguro y al tipo de seguros, tanto en el SIP, que es póliza A, y en el SIF, póliza C todavía, ¿no? Para el transporte marítimo. Claro. Ok, entonces vamos a ir con la rueda de preguntas, mi estimado John. Aquí hay una pregunta anónima que dice, ¿existe póliza flotante o individual en la contratación de un seguro para las pymes? Es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta, Edmundo. Ahorita la respondemos. Inmediatamente respondemos esa pregunta. A mí me parece que la póliza individual o flotante no tiene relación de si es estatus pyme o no pyme. Te voy a explicar por qué. Porque lo que quiere la compañía de seguros es que tú le garantices que tienes un mercado. Si la pyme le garantiza a la compañía de seguros que tiene un mercado, así no tenga las órdenes. Suficiente que la garantice que tenga un mercado, pues proceden esas pólizas abiertas o flotantes, que es una gran cosa para las dos partes, tanto para la compañía como para el usuario, o sea, para el cliente. Pero en la medida que el que postula al seguro no pueda probar que tiene un mercado y eventualmente órdenes, o sea, ¿qué significa? Órdenes, que ya tiene fechas de embarque programadas, entonces va a pasar por la póliza individual. Y puede pasar varias veces por la póliza individual. ¿Qué significa? Que cada vez que va a tomar un seguro, la compañía le va a dar el mismo cuestionario. Entonces va a sentir que es largo, que es fastidioso. Pero cuando la póliza es abierta o flotante, ya es una garantía automática. Y es muy importante para las aduanas. Entonces yo respondería que la póliza abierta, la póliza flotante, abierto, individual, no está en función, así es pyme o no, sino está en función al movimiento que se le puede garantizar a la compañía de seguros. O sea, el volumen de operaciones que le puedes garantizar a una compañía de seguros.
Muy bien, muchísimas gracias. Manuel Manrique nos dice, ¿qué recomienda para que en Perú se empiece a llevar una cultura donde tener un seguro debe ser lo primordial? Muy buena pregunta también, es una pregunta. La verdad que nosotros tenemos mucho atraso en cultura aseguradora. Entonces lo que habría que hacer es justamente lo que, acá hay algo que yo he señalado. Permíteme un segundito, Edmundo, permíteme un segundito, acá está. Quizás yo lo lleve ahorita a lo que yo les presenté como los riesgos estratégicos, que la estrategia de la empresa en el ámbito de la dirección, planificación y lo financiero y jurídico establezca, acuerde, o sea, que sea un reglamento en la empresa de agotar las gestiones para lograr sí o sí seguros de tal y cual clase y a lo mejor un acuerdo de dirección. No iniciar operaciones hasta que el financiamiento que se está consiguiendo incluya o abarque los desembolsos a las compañías de seguros. Y hoy día las compañías están colaborando porque hoy día la financiación antiguamente era muy rígida. Hoy día las compañías de seguros han hecho alianza con los bancos, ahí está la banca seguro, y tú lo que antes pagabas de porrazo para un año, hoy día te lo diluyen en 10 y hasta en 12 mensualidades, que tú las pagas en cuponera, en la ventanilla del banco, sin recargos, sin comisiones, etcétera, etcétera. O sea que ahí varía, ahí va mi respuesta formal. Otra respuesta que le puedo ensayar es, digamos, que hoy día uno tiene la obligación de dar capacitaciones, ¿no? La ley establece que al año debe haber un mínimo de capacitaciones en la empresa. Entonces, contratar capacitaciones sobre riesgos y seguros para que todos tomen esa conciencia, ¿no? En tercer lugar, hacer gestiones con las propias compañías de seguros para que le alcancen a la empresa material, lecturas o programas que puedan ponerse en vitrinas, en lugares visibles y de repente compartirlos en las comunicaciones interiores de la empresa. La verdad hay mucho que hacer. Probablemente el mundo, tú estás también haciendo ahora tu cuota. Esto que estamos haciendo con los conversatorios, la radio, la televisión. Tener un programa permanente donde se puede hablar del tema y se puedan traer ideas del tema. Probablemente en un futuro escenario podamos venir nosotros con un modelo, con costos, con primas liquidadas, para que todos tengan una idea de la importancia y lo que cuesta el tema de los seguros. Muy bien, muy bien. Entonces, anda preparando una próxima conferencia, pues, Johncito. Claro, claro. Ok, tenemos una pregunta anónima. Voy a reformularla porque, vamos a ver, dice, en un caso de incendio, ¿podría existir avería gruesa para las pymes? No, me van a disculpar, lo digo con cariño, ¿eh? Pero me parece que ahí hay una confusión. Avería gruesa tiene que ver con seguros marítimos, o sea, Sí, tiene que ver con el seguro de transportes así es. marítimo y tiene que ver con el seguro de buques. El concepto de avería gruesa no tiene hoy día, en este momento, ningún sentido, porque no sé si hay algún abogado presente en la reunión, pero la avería gruesa es un tema doctrinario en el derecho marítimo, en el derecho del mar, en el derecho de la navegación. Cuando gentilmente me inviten a un tema de seguros marítimos, encantadísimo de desarrollar el tema de la avería gruesa. Lo que pasa es que acá me da la impresión porque escribe hechazón. Entonces, de repente el sacrificio famoso en el caso de incendio o en el caso de una inundación. Un momentito, un momentito. El tema de incendio que hemos discutido acá tiene que ver con la póliza multirriesgo. Sí, 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 Él sí, está sí. hablando de un incendio en el seguro de transporte.
Sí, por supuesto. El solo hecho de un amago de incendio genera demora o genera retraso y genera verificación de bodegas y genera inspecciones y ahí también hay gastos. Sí, sí procede. Si es como lo estoy poniendo ahorita, sí procede. Ah, ok, ok, ok. Entonces, estaba bien la reformulación respecto a esto. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, Manuel Manrique dice, ¿pandemia se debe considerar en un análisis FODA? Esa es la pregunta más, es una pregunta recontra interesante. Un segundito, un segundito, por favor, Edmundo, ¿ya? Por favor. Un análisis FODA, sí, sí, porque en el FODA, FODA, la A de amenazas considera justamente los factores externos que dificultan la operación. Claro, sí. Y quiero agregar un poco a la pregunta de Manuel. ¿Es asegurable? Mira, Edmundo. De repente te pongo en aprieto, No, Johncito. no, 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 un momentito. Esa pregunta se puede responder de diferentes ángulos, ¿ah? Mira, si tú me hablas, por ejemplo, que la producción hablamos del COVID y de la pandemia, tú me podrías preguntar, ¿y la producción de vacunas se asegura? Yo entiendo que sí. ¿Y el transporte de las vacunas está asegurado? Sí, está asegurado. Ahora, otro enfoque. En el seguro médico va la persona a la clínica y le dicen que tiene el COVID, que se tiene que internar, comienzan los gastos y los pagos. Su seguro médico de hoy día sí le cubre. Por supuesto que sí, sí le cubre. Claro que sí. Pero lo que quiero hacer recordar es que el COVID solamente está en las mucosas nasales de las personas y en las mucosas de la vista. No está en otro sitio. Hoy día se ha demostrado, está probado con estudios que ni siquiera en los alimentos está el COVID, ni siquiera está en los envases o embalajes, como nos hicieron creer, paralizaron, ¿te acuerdas? En los puertos chinos, sobre todo, se quedaron una serie de contenedores, hubo un momento en que no se podían concertar fletes porque no habían contenedores, ya, esa historia ya se cayó. Entonces, para resumirlo, ¿cuál fue la causa de la pérdida? Los seguros cubren causas. Cuando la causa está cubierta, la pérdida es pagadera, si se han cumplido con todas las garantías del contrato. Cuando la causa no es cobertura, no hay pago. Es una pregunta interesante, pero si quiere, de repente para lunes o para martes por escrito, que te precise cuál sería el origen del reclamo. Claro. Claro, muy buena respuesta, Johncito. Y finalmente tengo una última pregunta. Este señor es anónimo. El tema de los documentos electrónicos en el seguro, la digitalización, ¿ya es un hecho? Sí, claro, si eso lo prometen las aduanas, para comenzar. El mundo. Es decir, cada pregunta que sale es más interesante que la otra. Esto también tiene varios ángulos. ¿Tú sabes, Edmundo, que en el Perú, que en el mundo hay muchas compañías de seguros que han cerrado sus puertas? ¿Tú sabes que aquí en el Perú RIMAC ha cerrado todo? ¿Solo te atienden a través del sistema? O sea, todo es digitalizando. Es increíble. En el comercio, tú lo sabes, bueno, tú dominas más esos temas que yo. La aduana hoy ya todo está digitalizado. Por supuesto. Tú vas a hacer el reclamo a un seguro y estás en el extranjero. ¿Cómo haces el reclamo? Digital con documentos, todo está digitalizado. Por supuesto. Electrónicamente. Las aplicaciones también. Pero claro, las afiliaciones también. Sí, claro. Ok, ok, me queda claro. Muchas Edmundo, si un gracias. día tú quieres un permiso para transitar, para movilizarte, porque hay cuarentena, para ti, porque tienes una función puntual, tú tienes que ver como responsable, por ejemplo, del riego de un campo en el ámbito de agricultura. ¿Cómo tienes tu permiso? Digitalmente. Y si tú vas a ir manejando una unidad, una camioneta, ¿cómo sacas el permiso para que circule ese vehículo? Digital.
Entonces, todo lo que se conecte con seguros a partir de una operación que es válida, que es legal, que está en el comercio válido de los hombres hoy día, procede. Claro. Muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias por la respuesta, mi estimado John. Ha sido un placer, como siempre, escucharte, tu exposición, muy buena, ¿no? Y a nombre de la asociación ONG Proyecta y del mío y de Elber García, ¿no? Las más cordiales gracias, y nos comprometemos en cualquier momento a estar juntos, mi estimado John. Yo les agradezco a ustedes porque para mí esto es una cosa apasionante. Qué pena que tiene que ser a través, digamos, de estos sistemas modernos. A mí me gusta más cuando es presencial, cuando estoy en un auditorio. No pierdo las esperanzas de que estas reuniones puedan realizarse en algún momento ya presencialmente, donde lógicamente va a ser diferente, pues, las explicaciones, el pizarrón, los casos prácticos. ¿Ya? Entonces yo también te agradezco mucho, le agradezco a Elbert, le agradezco a José Manuel, ha sido de verdad muy grato y muy importante para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias, mi estimado John.